En esta ocasión las buenas noticias no paran y las grandes inversiones se siguen consolidando a lo largo de todo México. Bajo este contexto, la compañía italiana Pirelli desde el pasado 29 de octubre anunció el arranque de una inversión por 114 millones de euros, alrededor de 2.249 millones de pesos en sus instalaciones de Silao, Guanajuato. El fabricante de neumáticos convertirá la planta guanajuatense en la más actualizada e importante entre las 18 que tiene en el mundo. La inversión está destinada a la construcción y expansión de la planta en 16,000 metros cuadrados para conseguir un área total de 220,000 metros cuadrados y alista la producción de neumáticos Pirelli para el sector de los autos eléctricos. Se espera que la nueva construcción esté completada en 2023 y que sume 400 nuevos puestos de trabajo a los 2.800 actuales. En conferencia con medios, Claudio Zanardo, presidente y CEO de Pirelli Norteamérica, detalló que la inversión de 114 millones de euros permitirá a la planta de Silao elevar su producción en 1 millón de piezas, pasando de 7.5 a 8.5 millones en 2025. Asimismo, comentó que la inversión responde a la intención de Pirelli por estar a la par en la innovación automotriz. La ampliación de la planta también será el espacio donde Pirelli México seguirá con su desarrollo en los campos de ingeniería artificial y robótica, pues recordemos que desde mayo la empresa italiana está construyendo también un centro de tecnología avanzada y digitalización, el cual incorporará a más ingenieros mexicanos, de modo que Pirelli confía en México y en el talento mexicano. Pero no solo esta empresa ha decidido apostar por México y ampliar sus operaciones, pues un par de días antes, específicamente el 27 de octubre, la empresa alemana Continental anunció una inversión cercana a los 210 millones de euros en su planta ubicada en Silao, Guanajuato, o alrededor de 4,000 millones de pesos. El capital será destinado a la expansión de más de 7,500 metros cuadrados para piso de producción, almacenes y oficinas en la planta ubicada en el Parque Industrial Las Colinas. Esto se sumará a los 16,500 metros cuadrados actuales que está destinando a la manufactura de servofrenos y frenos de motor para la industria automotriz de la región. Así lo dio a conocer la compañía en un comunicado. Pero el proyecto también incluye la construcción de una nueva planta productiva de 12,600 metros cuadrados, destinada específicamente a productos electrónicos de alta tecnología, tales como unidades de controles electrónicos para frenos y para sistemas de suspensión. La inversión anunciada considera el equipo de producción correspondiente y se espera que tanto la ampliación como la construcción de la nueva planta entren en operación a principios de 2023 y se generen 1,500 nuevos empleos directos en los próximos 3 años, tanto en áreas de producción, calidad, ingeniería, así como en áreas administrativas y de soporte. Esta inversión ayudará a aumentar las capacidades regionales del fabricante y la eficiencia en su cadena de suministro. De modo que en pocos días la industria automotriz ha decidido apostar en México. Pero no solo es Continental y Pirelli, sino también grandes fabricantes de autos como Ford, quien el pasado lunes inauguró su Centro Global de Tecnología y Negocios con una inversión de 260 millones de dólares. Si quieres conocer más detalles sobre esta inversión, te dejo un video al respecto en las tarjetas justo ahora. Y pese a todos los problemas, el país por fortuna sigue atrayendo más inversiones, pero no solo aquellas que se instalan con la finalidad de producir con menores costos operativos, sino que también apuestan por la innovación y por el talento de los profesionistas en México. Si hoy Ford, Pirelli y Continental están haciendo grandes inversiones en sectores mucho más especializados como en el diseño y desarrollo de nuevos productos, es porque confían en las capacidades de los ingenieros mexicanos, porque hoy estas inversiones no solo representan un incremento en la manufactura regional, sino que marcan el inicio para desarrollar el sector de la manufactura mexicana en el sector automotriz.